Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, Señor Jesús, para siempre. Bueno, quizás el versículo es un versículo que es bien cortito, pero aquí habla de algo que a mí me gustó mucho en un momento, hace una semana aproximadamente, recibí esta palabra. El Señor me la ha dado directamente y me instaba a exhortarle en este día. Y dice: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. ¿Cierto? Porque la generación de la fe parte por Abraham, ¿verdad? Él es el padre de la fe. Un hombre que, si nos ponemos a pensar, no pasó una vida muy fácil tampoco. Quizás nosotros hablamos de Abraham y nos imaginamos, ¿cierto?, un patriarca de la fe, y nos imaginamos un hombre, pero poco menos que alumbrado, de oro, y quizás tremendo hombre, pero era un hombre igual a nosotros. Obviamente vivía en una generación diferente, ¿cierto? No había la cantidad de gente como hay hoy día. Quizás él vivía, ¿cierto?, en un lugar donde también, ¿cierto?, tenía que compartir con más personas, pero el Señor en un momento le dice que se tiene que alejar, ¿verdad?, de su parentela, de su ciudad, o sea, alejarse de la comodidad, ¿verdad? Yo creo que para nadie debe ser fácil eso, tomar la decisión de que el Señor algún día le diga a mi hermana Pamela, quizás: Pamela, ándate de la casa de tu familia y ve al campo, sale de tu comodidad. Entonces el Señor nos pone de alguna manera en un espejo, en una ilusión, porque dice porque cuando no era más que uno solo, dice: solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. O sea, cuando Abraham efectivamente no era el padre de la fe, cuando era uno solo, dice, o sea, cuando no era nada, cuando era un simple hombre, el Señor ahí ya lo bendijo, ahí ya lo multiplicó. No cuando él ya, ¿cierto?, Isaac tiene hijos, Jacob, no, él lo multiplicó, Dios multiplicó a Abraham, lo bendijo cuando era solamente uno solo, cuando quizás de nosotros hoy en día nos encontramos que somos pequeños, que no valemos nada, que tenemos nuestra vida quizás desordenada, quizás las comodidades que teníamos antes ya no las tenemos. Pero es aquí, en este momento, cuando nos sentimos, ¿cierto?, que no tenemos un buen futuro, que las cosas, si hacemos los cálculos, nos están dando un positivo, se podría decir, un número positivo. Todo lo contrario. Personalmente en mi vida estoy con poco trabajo, estoy económicamente más o menos, estoy sin una persona al lado, se podría decir. O sea, estoy en negativo, se podría decir. Pero ¿sabe qué? Abraham también, cuando estaba solo, Dios lo bendijo. Y quizás esta palabra yo me la predico para mí, porque primero es para uno, de hecho. Pero ojalá le salte a otro también. Mi hermano Cheo se ríe entre medio. Pero ya somos dos entonces, hermano Cheo. Ya tres. Gloria a Dios. El Señor, entonces, ¿cuándo nos bendice? Es cuando en nuestra vida está todo, se podría decir, patas para arriba. Cuando no junta ni pega, como dice, cuando no tiene ni pie ni cabeza la vida. Sin embargo, como esto es por fe, ¿cierto? Y antes de la fe, creo yo, está la esperanza. Porque Abraham, ya imagínense, teniendo 50 años, y decía: ¿y el Señor me irá a dar hijos? 60 años, yo creo que Abraham no perdió la esperanza, pero ya tenía 60 años, y 70 años, y aún no tenía descendencia. Pero tenía esperanza. Yo creo que tenía esperanza Abraham. Yo creo que él tenía esperanza. Y dice que la esperanza no avergüenza. Y él, yo creo que esperaba que algo Dios, ese Dios que le hablaba, algo iba a hacer. Luego Dios, ¿cierto?, lo bendice y dice que le va a multiplicar, que lo va a bendecir. Primero lo llamó. El Señor nos llamó a nosotros. Nos llamó a sus caminos, ¿verdad? Luego dice que lo bendijo. Y cuando el Señor nos bendice,
Él declara una palabra de los cielos, ¿cierto? Y la desata sobre nuestros corazones, que son las promesas que muchos de nosotros tenemos. Pero ¿cuánto puede pasar? ¿Cuánto tiempo puede pasar en que Dios nos entregue esa promesa? Quizá uno dice, no, ya llevo mucho tiempo, he esperado y esperado, y verdad que puede llegar la angustia muchas veces. Viene la desesperanza, viene la falta de fe, viene el desánimo. Pero ¿sabe qué? La diferencia entre Abraham y nosotros es que nosotros tenemos hoy en día la revelación completa. Abraham no tenía la revelación, él no podía leer de Jeremías, él no podía hablar de Jesús. Y quizás usted dice, pero es que Abraham, vuelvo a decir, Abraham era mayor que nosotros. Abraham era igual que usted. Era un hombre igual que usted, de carne y hueso. No piense que Abraham era diferente. El Espíritu Santo, que es el que está entre nosotros, es el mismo que estaba con Abraham. Pero usted dirá, no, es que Abraham era... Y volvemos a pensar. No, nosotros tenemos muchas más formas de tener victoria que Abraham. Yo no sé si el pueblo está hoy en día desanimado, quiere una palabra, ¿cierto? Quiere una palabra que sea una píldora, en donde usted se tome ahora y salga para afuera volando, quizás. Quizás eso está esperando. Pero las cosas de Dios, déjeme decirle que no son así. Las cosas de Dios, efectivamente, Él de un día para otro puede cambiar nuestra vida, ¿cierto? Él lo puede hacer como lo hizo con Abraham. Basémonos solamente en ese caso, porque pudiéramos leer toda la Biblia y sabemos los otros casos que hizo el Señor, que de un día para otro cambió realidades, ¿cierto? Pero hizo pasar por un proceso de soledad alguno, proceso de problema económico, un proceso en que nadie entendía, ¿cierto?, a esa persona, a ese profeta. Lo apiedraron a muchos. Entonces yo creo que el Señor hoy en día quiere un pueblo que le crea. Un pueblo que le crea no por lo que está viendo ahora, sino que crea más allá. Pero que ¿cómo creemos, pues, hermano? ¿Cómo creemos? Si la fe a veces está bien y a veces está mal. ¿Cómo se puede creer? ¿Sabe cómo se puede creer? Simplemente arrodillándose y clamando al Señor Jesucristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero un día estamos bien, ¿cierto? Estamos hoy saltando como becerro en la manada. Y al otro día andamos de nuevo agachados. Pero el Señor, ¿qué quiere? Ya no que andemos fluctuando, ¿cierto? Como las ondas del mar. No quiere que estemos, como decía mi hermano adelante, inconstantes en nuestros caminos. Un día oro 3 veces, al otro día 2 y al otro día no oro. Eso nosotros ya tenemos que cambiar esa situación, nosotros tenemos que disciplinarnos. Que fome, hermano, lo que me está diciendo, que ya tengo que hacer harto. Yo quería que usted me diera una palabra y yo salga de aquí y que levante, ¿cierto?, mi báculo y se abra el camino entre mis problemas y me llegue la bendición ahora. Pero no es así, seamos realistas. El mundo nos ha querido enseñar, ¿cierto? Nos ha querido decir que el llame ya, ¿cierto? El tómate la pastilla y todo rápido. ¿Y cuántas veces hemos tomado apresuradamente esas pastillas que nos da el mundo? Y que en el momento nos quitan el dolor, pero no nos sanaron nunca. Y después había que tomar 2 pastillas y después 3. Porque así es este mundo. No te sana, te quita el dolor solamente. Pero el dolor tiene, ¿cierto? El proceso tiene un fruto después. Así que si usted está sufriendo en este momento, está en alguna angustia, ¿sabe qué? Ore, clame al Señor. Pero cuando yo digo orar y doblar las rodillas, no significa que con eso estamos. No, ¿sabe que esto es una comunión con el Señor? Cuando usted se arrodille, crea que le hay. Porque esto no es solamente de labios hacia afuera. Crea que usted está en una intimidad con el Señor. Crea que cuando usted se encierra en su pieza, Él está ahí escuchando. Piense eso antes. No piense que usted solamente tiene que hablar y el Señor... Yo sé que el Señor oye todas las oraciones.
Quizás ya de la persona quizás más soberbia, como dice, él lo mira de lejos, pero igual dice que lo mira de lejos, pero no dice que no lo mira. Hasta el más soberbio Dios lo mira y es bueno con él. Pero nuestra alma se rebela contra Dios. Nuestra alma se rebela y no quiere orar muchas veces. Imagínense cómo puede ser eso. Porque tenemos, ¿cierto?, una naturaleza que quiere dominarnos. Una naturaleza humana, una naturaleza animal, ¿cierto?, donde aflora, ¿cierto?, el pecado y viene. Pero a mí me dejó algo muy delicioso cuando fui más radical, cuando este hermano decía que la tentación, ¿cierto?, es colocada en nuestra mente y nosotros comenzamos a jugar con esa idea, con esos pensamientos. Pero ¿sabe qué? Contrarresta inmediatamente cuando venga un pensamiento de derrota, y me ha dado muchos resultados este último tiempo. Comienza a decir un salmo, apréndase un salmo de memoria. ¿Sabe que los salmos son impresionantes? El Salmo 91, el que habita al abrigo. Cuando a mí me viene un pensamiento ahora, o imágenes que uno no quiere, ¿sabe que yo al tiro ya aprendí eso? Que cuando vienen esos vientos de desánimo, esos vientos que te quieren amargar, no, yo oro al tiro. O digo, no, Señor Jesús, tú eres mi Dios. Pero tiene una palabra y ¿sabe que ¡pum! Tú sigues avanzando. Pero el Señor me decía ayer, a través de una alabanza que nacía en mi corazón, decía, no mañana, búscame hoy. No esperes la caída que duele. Así me decía el Señor ayer. Sí, y uno sale de aquí, ya sí, Señor, desde mañana. No, hoy día usted busca al Señor más. Sí, Señor, me voy al culto, llego a mi casa, ¿cierto? Tomo 11, veo tele, me acuesto, oro un ratito y mañana voy a hacer esto. No, es mentira. Hoy día es. Porque sabe que las caídas duelen. Duelen las caídas. Y vienen, ¿cierto?, cuando no buscamos al Señor. Uno está alegre de repente y deja de orar y viene la caída, una caída, viene un desánimo. Este desánimo se va si volvemos a buscar a Dios. Pero seamos como militares. Suena fácil decirlo, pero es que es así, ¿cierto? Somos la milicia de Dios. Y aquí yo no estoy para agradarle a usted. Yo tengo que decir que lo que la palabra, ¿cierto?, habla y lo que yo he sacado de la interpretación y con mi experiencia. Porque yo no digo que el que predica de acá habla todo lo que Dios y que uno es Dios aquí, no. Uno es un hermano, ¿cierto?, que Dios puede usar, pero también uno con la experiencia puede decir. Y yo le digo lo que me ha servido. Yo creo que voy a dejar hasta aquí esta predicación, pero quiero que les quede eso, hermanos queridos. Que cuando estaba Pablo y Silas en una cárcel, estaban en una situación, ¿cierto?, en donde estaban prisioneros de algo. Quizá usted está prisionero de algo. Quizá usted se siente apretado, se siente que los problemas lo están agobiando. Pablo y Silas, ¿era Pablo y Silas o no, mi hermano Leo? Pablo y Silas estaban en una cárcel. Y ellos no dijeron, ya, vamos a pedirle al Señor que abra nuestras cárceles, que abra, no. ¿Saben qué es lo que hicieron? Cantaron y alabaron a Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo, se quiebran las cadenas. Cuando usted va a orar, entonces, no piense que tiene que orar, no. Él viene. Piense que Él viene a quitarle esas cadenas, a romper fortalezas que se pusieron en su mente, esas que yo no puedo. ¿Por qué el mundo logra muchas veces, ¿cierto?, todo su objetivo? Porque ellos a veces ¿cierto?, no tienen miedo, pero ha entrado un temor en el hombre, en el cristiano, en el Hijo de Dios, un temor de yo no puedo, un temor de una timidez, y la timidez es temor a los hombres. Y ya no nos queremos enfrentar con los faraones, no nos queremos enfrentar, ¿cierto?, con los Jericó que el Señor quiere que vayamos a tomar los botines. No, nos estamos amedrentando, el maligno, eso es lo que ha ocupado en nosotros. Pero el Señor, ¿qué nos dice hoy día entonces? Búscame hoy, y no vas a caer, y te voy a levantar, y vas a volar como las águilas, y te voy a dar fuerza, pero búscame hoy, no esperes mañana. Porque quizás ya mañana es tarde. Quizás mañana salgas apurado de tu trabajo y no sabemos lo que pueda pasar. Puede pasar, ¿cierto?
Pero hoy día, cuando usted llega a su casa, usted verá lo que la palabra, cierto, dará en su corazón. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, sino que la palabra ojalá pueda tocar. Y ellos alabaron a Dios con un salmo. ¿Y qué pasó? Las cadenas se rompieron, las cárceles se abrió, pudieron salir. Incluso el guardia, ¿cierto?, se quería matar. Y le dijeron que no, y alcanzaron a predicarle al guardia, imagínense. O sea, imagínense, hasta el guardia le predicaron y el guardia fue salvo. Entonces, Dios va a ocupar tu situación difícil para su gloria. Pero cuando tú actives la alegría, el gozo, la alabanza, alaba a Dios cuando estés ahí en la prueba. Es algo imposible para el ser humano, alabar a Dios cuando estás en dificultad. Pero alábale tú, sé diferente, aumenta tu fe, alégrate cuando deberías estar triste. Efectivamente dice, el mundo se alegrará, pero ya el mundo, ya con todo esto, ya no, el mundo no se está alegrando, ¿se han dado cuenta? La delincuencia, todo eso, pero nosotros ahora viene la alegría, ahora viene que nos van a ver y van a decir, ¿qué tienen ellos? ¿Cómo estás así de alegre si la delincuencia ha aumentado? ¿Cómo estás alegre si la economía en Chile está cayendo? ¿Cómo si hay rumores de guerra? ¿Cómo estás alegre si hay terremotos? ¿Cómo me das ánimo tú si tú estás peor que yo? ¿Y qué le vas a decir tú? No, yo no estoy peor que tú, porque mi Dios vive. Mi Dios está parado, ¿cierto? Y viene pronto para llevarnos. ¿Te quiere decir? ¿Quieres que vayamos juntos? Así que vamos a terminar esta predicación, hermanos queridos, con un salmo, con una alabanza. Hay salmos, ¿cierto?, que podemos cantar, y cuando los entonemos, yo quiero que usted sienta la caricia del Señor. Sienta que Él viene a quitar esa fortaleza en su mente, ese miedo, ese temor. Alábelo con libertad a pesar del problema que tenga. Alabe a Dios. Póngase de pie, hermanos queridos, y con eso yo termino mi predicación. Y alabamos a nuestro Dios. Cuando que vaya a volver la cautividad. Amén. Gracias, Señor Jesús. Cuando Jehová Quiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, ven Jesús, y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová